Hay casas en el mundo que no deberían existir, construidas sobre acantilados que se deshacen, colgadas sobre ríos que crecen sin aviso, pegadas a rocas que llevan miles de años esperando el momento exacto para ceder, sin barandal, sin red, sin ningún sistema de seguridad que un arquitecto moderno aprobaría. Y sus dueños no se van, no porque no puedan, porque no quieren. Hoy vamos a conocer 15 de esas casas, desde un pueblo español donde los vecinos desayunan cada mañana sobre un abismo de 70 metros, hasta una comunidad entera que eligió vivir donde el cuerpo humano debería rendirse. 15 lugares donde el peligro dejó de ser una razón para irse y se convirtió en una razón para quedarse. Este es tu lugar. Bienvenidos a El Confín. Si eres nuevo por aquí, este canal existe para mostrarte lo que los libros de texto nunca te enseñaron. Suscríbete y activa la campana, porque cada semana traemos algo que va a cambiar la manera en que ves el mundo. Empezamos en el Himalaya, con una construcción que lleva más de 300 años colgada de una roca vertical y que una vez ardió hasta los cimientos. Sus habitantes tardaron 4 años en reconstruirla, exactamente como estaba. Nido del Tigre, Bután. Hay una imagen que se ha reproducido millones de veces en Internet y que la mayoría de la gente asume que es una pintura o una ilusión óptica. Un monasterio blanco pegado a una pared de roca vertical a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, en medio de los Himalayas de Bután. El Nido del Tigre, Paro Taksang en Dzongkha, no parece construido, parece crecido, como si la montaña lo hubiera empujado hacia afuera. Lo que nadie te cuenta es cómo llegaron los materiales para construirlo en 1692. No había caminos, no había maquinaria. La roca no permite andamios convencionales. La leyenda dice que los monjes cargaron cada piedra en la espalda por senderos que hoy siguen sin barandal. Algunos historiadores proponen que los materiales fueron bajados desde la cima con cuerdas. Nadie tiene certeza absoluta. Lo que sí es cierto es que el monasterio lleva más de 300 años ahí, desafiando la lógica estructural básica. Pero lo que hace de este lugar algo más que un dato de arquitectura es lo que ocurrió en 1998. Un incendio devastó gran parte del complejo. Las llamas consumieron pinturas de siglos, textos sagrados, ofrendas que generaciones de monjes habían acumulado. Para cualquier comunidad, eso habría sido el final, la señal definitiva de que el lugar no quería ser habitado. Los monjes de Bután lo reconstruyeron exactamente como estaba. Tardaron 4 años y hoy cualquier persona puede hacer el ascenso de 2 horas a pie para visitarlo, aunque los últimos tramos se hacen con la respiración cortada, no solo por la altitud. La mayoría de la gente asume que los monasterios budistas son lugares de contemplación silenciosa, alejados del dinero y del poder. Pero el Nido del Tigre es el destino turístico número 1 de Bután, un país que mide su bienestar en felicidad nacional bruta en lugar de PIB. Ese monasterio, construido en un acantilado imposible, financia una parte significativa de la economía espiritual y material de toda una nación. Pero si crees que colgar un monasterio de una roca es el límite de lo que un ser humano puede hacer por su fe, espera lo que viene a continuación. Pilar de Katski, Georgia. En la región de Chiatura, en el centro de Georgia, hay una columna de roca basáltica de 40 metros de altura que parece diseñada por alguien que quería probar hasta dónde puede llegar la soledad humana. En la cima de ese pilar, con una plataforma de apenas 4 metros cuadrados, hay una pequeña capilla cristiana que data del siglo V o VI. No es lo que hay arriba, lo que impacta, es lo que hay abajo. Nada. 40 metros de caída vertical en todas direcciones. Para llegar durante siglos, la única manera era trepar la roca a mano, sin equipo, sin red. Un monje llamado Máximo el Confesor, según la tradición local, fue uno de los que eligió vivir ahí de forma casi permanente, subiendo solo cuando necesitaba provisiones y bajando cuando la nieve hacía la roca inmanejable. Lo que hace que este lugar sea más que un dato extremo es la pregunta que plantea: ¿qué tipo de soledad busca alguien que sube 40 metros para encontrarla? No es la soledad de quien cierra la puerta y apaga el teléfono, es la soledad de quien literalmente coloca el vacío entre él y el mundo. El Pilar de Katski
es una metáfora hecha de piedra sobre la necesidad humana de encontrar un lugar donde nadie más pueda llegar. En 2009, un alpinista georgiano llamado Mamuka Murbanidze instaló una escalera de metal anclada a la roca. El acceso cambió, pero también cambió algo en la lectura del lugar. Cuando se vuelve accesible, ¿sigue siendo sagrado del mismo modo? Mucha gente cree que las capillas en lugares extremos fueron construidas ahí por razones espirituales puras, como acercarse al cielo literalmente. Pero los historiadores han documentado que muchas de estas construcciones tenían también función militar. Desde la cima de un pilar aislado, un vigía podía ver el horizonte completo sin ser visto. El pilar de Katski fue, en algún momento de su historia, tanto un puesto de observación como un lugar de oración. La próxima casa no está en una roca vertical, está en una montaña, pero el peligro no lo corre quien vive ahí, lo corren los niños que van a la escuela. Pueblo de Atulier, Puizhou, China. En la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, hay un pueblo llamado Atulier, que en el idioma Yi significa lugar entre los acantilados. El nombre no exagera. Las casas están construidas en la pared de un cañón, a más de 800 metros de altura. Para bajar al valle, donde están el mercado, el hospital, la escuela secundaria, los habitantes tienen que descender por 17 escaleras de madera y bambú pegadas a la roca vertical. El trayecto toma al menos 2 horas. Durante generaciones, los niños de Atulier hicieron ese recorrido solos, con sus mochilas, sin arnés, sin red. En 2016, un fotógrafo llamado Chen Jie publicó imágenes de los niños descendiendo el acantilado. Las fotos se viralizaron globalmente. El mundo quedó paralizado. El gobierno chino respondió con velocidad. En 2017, instaló escaleras de acero fijadas a la roca, reemplazando las estructuras de madera que llevaban décadas deteriorándose. En 2020, las familias de Atulier fueron reubicadas en viviendas nuevas en el valle, parte de un programa masivo de reducción de pobreza. El pueblo fue declarado zona turística. Pero aquí empieza el dilema humano real. Varios de los habitantes mayores regresaron. No podían vivir abajo. Habían pasado décadas en el silencio del cañón, con el viento como único ruido, sin tráfico, sin vecinos en las paredes. El valle se sentía como ruido, como prisión, como un lugar que no les pertenecía. La creencia popular, especialmente después de que las imágenes de los niños se viralizaron, fue que los habitantes de Atulier vivían ahí por pobreza extrema y falta de opciones. Pero investigaciones posteriores documentaron que varias familias tenían acceso a programas de reubicación antes de 2016 y eligieron no moverse. La tierra del cañón era fértil, el acceso limitaba el robo de cosechas y la comunidad tenía una cohesión social que las ciudades del valle no podían ofrecer. El peligro en ese contexto era también una forma de protección. Vienen 4 lugares seguidos donde el peligro no es la altura, es la historia, la erosión, el tiempo. Y uno de ellos es Patrimonio de la Humanidad. Casas colgadas de Cuenca, España. Cuenca es una ciudad medieval en el centro de España que parece razonable hasta que miras hacia abajo. Las casas colgadas en español, aunque el nombre no necesita traducción, son un grupo de edificios del siglo XIV construidos literalmente sobre el borde del cañón del río Huécar. Sus balcones de madera sobresalen sobre el vacío. Sus cimientos son la roca del acantilado. Han estado ahí durante más de 600 años. Han sobrevivido guerras, terremotos menores, siglos de lluvia y viento. En algunos puntos, la diferencia entre el suelo de la habitación y el fondo del cañón es de 70 metros. Hoy, una parte del conjunto es sede del Museo de Arte Abstracto Español, inaugurado en 1966, uno de los primeros museos de arte moderno en España. Otra parte es un restaurante, y algunas secciones siguen siendo residencias privadas, donde personas reales desayunan cada mañana asomadas a un vacío de 7 pisos. Lo que convierte a las casas colgadas en algo más que arquitectura medieval es la conversación que generan sobre el riesgo normalizado. Cuando algo lleva 600 años en pie, deja de parecer peligroso y empieza a parecer eterno. Los residentes no piensan en la caída. Han heredado el lugar de sus padres que lo heredaron de los suyos. El peligro se volvió paisaje.
La mayoría de los visitantes asume que las casas colgadas fueron construidas ahí por razones defensivas medievales, como muchos castillos en Europa, pero los historiadores señalan que la ubicación tenía un propósito más práctico. El río corría abajo, y los cañones naturales actuaban como canalización de agua para la ciudad. Las casas se construyeron sobre el borde porque el borde era la parte más cercana al agua y más lejos del barro de las calles interiores. El riesgo no fue una elección filosófica, fue una solución de ingeniería hidráulica medieval. De España viajamos al Himalaya indio, y aquí la escala cambia completamente. Monasterio de Phuktal, India. En el sur de Ladakh, en la región más remota del estado de Jammu y Cachemira, hay un monasterio que parece una colmena gigante pegada a la boca de una cueva en el medio de un cañón. El monasterio de Phuktal, cuyo nombre significa cueva aislada en tibetano, tiene más de 2500 años de historia y sigue siendo habitado por monjes budistas de la tradición Gelug. No hay carretera. Para llegar hay que caminar entre 2 y 4 días desde la carretera más cercana, cruzando pasos de montaña que en invierno alcanzan temperaturas de menos 30 grados. Las provisiones llegan a lomo de mulo o cargadas por los propios monjes. En invierno, la comunidad queda completamente aislada durante semanas. El monasterio no es solo un lugar de meditación, es una escuela, una biblioteca de manuscritos tibetanos únicos, un centro de medicina tradicional y el núcleo social de decenas de aldeas dispersas por el cañón. Cuando un habitante de la región enferma gravemente, el camino al hospital más cercano toma días. Los monjes de Phuktal son, en muchos casos, los únicos con conocimiento médico al alcance. Pero hay algo más que convierte este lugar en una imagen del límite humano. Los novatos que llegan al monasterio a los 6 o 7 años de edad. Sus familias los envían desde aldeas aún más remotas. Para esos niños, la cueva del cañón se convierte en hogar antes de que puedan entender lo que significa elegir. Se asume que los monasterios en lugares extremos están en decadencia, que la modernidad los está vaciando lentamente. Pero el monasterio de Phuktal registró en la última década un aumento en el número de novicios. La razón documentada no es solo religiosa. Para muchas familias del Himalaya profundo, enviar a un hijo al monasterio sigue siendo la mejor garantía de educación, alimentación estable y red de protección social en una región donde el Estado llega tarde o no llega. El siguiente lugar también tiene historia de violencia y aislamiento, pero esta vez hay un nombre que todos conocemos en el medio de la historia: Peñón de Guatapé, Colombia. A unos 80 kilómetros al oriente de Medellín, en Antioquia, Colombia, hay una roca de 200 metros de altura y casi 7 millones de toneladas de granito que emerge del paisaje como algo que no debería estar ahí. El Peñón de Guatapé, también llamado la Piedra del Peñol, es una de las rocas monolíticas más grandes del mundo. En su cima hay casas, hay restaurantes, hay una tienda de souvenirs. Para llegar a la cima, hay que subir 649 escalones construidos directamente en una grieta natural de la roca. Cada escalón fue tallado a mano entre 1954 y la década de 1980 por una familia local que decidió que si la naturaleza había puesto esa grieta ahí, era una invitación. Pero lo que la mayoría de los turistas no sabe, y que cambia por completo la lectura del lugar, es lo que pasó a principios de los años 90. Pablo Escobar compró terrenos alrededor del Peñón e intentó adquirir la cima. La comunidad local se negó a venderle, no por valentía política, aunque algo de eso había, sino porque la roca era suya, culturalmente, económicamente, emocionalmente. Y cuando Escobar murió en 1993, el Peñón siguió siendo del pueblo de Guatapé. Hoy recibe más de 500,000 de visitantes al año. Los descendientes de esa familia que talló los escalones siguen cobrando la entrada. Casi todo el mundo cree que el nombre oficial del lugar es el Peñón de Guatapé, pero hay una guerra municipal que lleva décadas sin resolverse. El municipio de El Peñol también reclama la roca como suya. En 1978, alguien empezó a pintar en letras gigantes el nombre Guatapé en la roca para establecer propiedad simbólica. El municipio rival lo detuvo después de la primera letra. Por eso hoy
Hay una G y media pintada en la roca, visible desde kilómetros. El grafiti más grande y más torpe de Colombia es literalmente evidencia congelada de una pelea que nunca terminó. Lo que acabas de escuchar es una pelea municipal grabada en piedra. Lo que sigue es diferente. Una ciudad de casi 1 millón de personas que eligió construirse donde el cuerpo humano debería rendirse. Y lo que hacen con eso no aparece en ningún documental. Santuario Madonna de la Corona, Italia. En el Monte Baldo, sobre el lago de Garda en el norte de Italia, a 774 metros sobre el nivel del lago, hay una iglesia que no fue construida sobre la montaña, fue construida dentro de ella. El Santuario Madonna de la Corona está literalmente excavado en la roca de un acantilado vertical. La fachada mira hacia el abismo. Para llegar, durante siglos, la única manera era descender desde la cima por senderos de cabra. La primera capilla data de 1522. Según la tradición, una imagen de la Virgen apareció milagrosamente en ese punto exacto del acantilado, traída, dice la leyenda, por ángeles desde Rodas para protegerla de la invasión otomana. Los aldeanos de los valles, al verla, decidieron construir un santuario en ese lugar. No en un lugar accesible, en ese lugar exacto. Lo que convierte este santuario en algo que trasciende la arquitectura religiosa es la escala del compromiso que representó. Cada piedra, cada viga, cada imagen dentro de la iglesia fue subida a mano por ese acantilado. Durante 4 siglos, peregrinos enfermos, ancianos, personas que viajaban desde ciudades lejanas, hacían ese ascenso con la esperanza de una sanación. Algunos lo hacían de rodillas. Hoy hay un túnel moderno que conecta el santuario con un camino accesible, pero decenas de miles de personas siguen eligiendo el sendero antiguo, el que trepa por la roca, porque consideran que el camino es parte de la oración. La creencia generalizada es que los santuarios en lugares extremos son visitados principalmente por turistas modernos buscando una foto. Pero el Santuario Madonna de la Corona recibe más de 300.000 peregrinos al año. No turistas, peregrinos activos que van con una intención específica de petición o acción de gracias. Las cifras de peregrinación aumentaron, no disminuyeron, con la llegada del turismo masivo. El Instagram no reemplazó la fe. En algunos casos, la amplificó. Ahora viajamos a casi 4.000 metros de altura, a una ciudad entera construida sobre el borde del mundo. El Alto, Bolivia, no es una casa, es una ciudad. Y eso la hace más perturbadora que cualquier monasterio aislado. El Alto en Bolivia es la segunda ciudad más grande del país. Más de 900.000 personas viven ahí. Y está construida sobre el altiplano andino a 4.150 metros sobre el nivel del mar. Más alta que cualquier montaña de México, más alta que el campamento base del Everest. El oxígeno disponible es 1/3 menor que al nivel del mar. Los recién nacidos en el Alto tienen un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. Las enfermedades respiratorias son endémicas. Y casi 1 millón de personas eligieron quedarse. Pero la razón por la que el Alto aparece en este video no es solo la altitud, es lo que la ciudad significa dentro de la cosmología aymara, el pueblo indígena que la fundó y que sigue siendo su mayoría. En la cosmovisión aymara, el altiplano no es un lugar hostil, es la pacha, el tiempo-espacio donde el presente, el pasado y el futuro coexisten. Vivir cerca del cielo no es un sacrificio, es un privilegio ontológico. Cuando en 2003 el gobierno boliviano intentó privatizar el agua de la región, un recurso escasísimo a esa altitud, los habitantes de El Alto organizaron un bloqueo que paralizó al país durante semanas. 70 personas murieron. El gobierno retrocedió. Una ciudad que la geografía debería haber hecho frágil, demostró ser, en términos de poder colectivo, extraordinariamente resiliente. Casi todos asumen que El Alto es una ciudad pobre que creció por migración forzada de campesinos sin opciones. Pero en las últimas 2 décadas, El Alto se convirtió también en el centro de la burguesía aymara emergente. Empresarios, comerciantes y políticos que construyeron mansiones llamadas cholets, una fusión de cholo y chalet, con fachadas de colores eléctricos y salones de eventos en los pisos superiores. Los arquitectos más buscados de Bolivia no trabajan en La Paz.
trabajan en el alto. La siguiente casa está en España otra vez, pero esta vez la historia no es de fe ni de altura. Es de piedra que lleva 30 millones de años esperando que alguien se instale en ella. Castellfollit de la Roca, España. En la comarca de la Garrocha, en Cataluña, hay un pueblo de 900 habitantes construido sobre una meseta de basalto volcánico de 50 metros de altura y solo 900 metros de largo. Castellfollit de la Roca tiene las calles más angostas de España. En algunos puntos, dos personas con los brazos extendidos pueden tocar ambas paredes al mismo tiempo. Literalmente no hay espacio para construir hacia los lados. El pueblo solo puede crecer hacia arriba o caerse. La meseta de basalto tiene entre 200.000 y 30 millones de años, dependiendo de la capa geológica. Está formada por coladas de lava solidificada en columnas verticales que los geólogos llaman disyunción columnar, el mismo fenómeno que produce la calzada del Gigante en Irlanda o las columnas de basalto del norte de Islandia. Pero aquí, encima de esas columnas, hay una carnicería, una farmacia, una escuela primaria y casas donde familias catalanas llevan generaciones. Lo que nadie te dice es lo que pasa debajo. Los geólogos que han estudiado la meseta han documentado erosión activa en la base de las columnas de basalto, del lado del río. No es alarmante a escala humana inmediata, pero a escala geológica, Castellfollit de la Roca está en un proceso lento, irreversible, de desgaste. El río Fluvià y el Toronel llevan millones de años comiendo esa roca por abajo. Los habitantes lo saben y siguen ahí. La mayoría de la gente que ve imágenes de Castellfollit de la Roca asume que la gente vive ahí por tradición o por turismo, que es básicamente un pueblo museo. Pero una investigación sobre patrones de migración en la comarca reveló algo contraintuitivo. En la última década, Castellfollit de la Roca tuvo una de las tasas más bajas de emigración juvenil de toda Cataluña. Los jóvenes no se están yendo. Algo en vivir literalmente al borde, la identidad, la rareza, el orgullo de habitar un lugar que parece imposible, los retiene más que el mercado laboral de Barcelona, que está a menos de 100 kilómetros. Ahora viajamos al lugar más solo del mundo, o al menos a la candidata más fotogénica a ese título, Isla de Egidaey, Islandia. Hay una fotografía que circula periódicamente en redes sociales con la leyenda «La casa más solitaria del mundo». Es una isla volcánica pequeña en el archipiélago Vestmannaeyjar, al sur de Islandia, y en ella hay una sola construcción blanca visible desde el mar, sin vecinos, sin carretera, sin electricidad de red. La historia de Egidaey es más extraña que la imagen. La isla estuvo habitada de forma permanente hasta la década de 1930, cuando las últimas 5 familias que quedaban la abandonaron. Durante décadas no vivió nadie ahí. Luego, en los años 80, la Sociedad de Cazadores de Puffins de Islandia, que es una organización real, con estatutos reales y reuniones reales, construyó esa cabaña como punto de base para sus expediciones. La usan a veces, no siempre. Lo que hace de Egidaey algo más que una foto viral es la pregunta que genera en quien la ve. ¿Qué tan lejos queremos llegar para estar solos? Hay una fantasía colectiva muy humana, especialmente entre personas que viven en ciudades grandes y ruidosas, de abandonarlo todo y empezar de cero en un lugar donde nadie te encuentre. Egidaey es la versión más honesta de esa fantasía. Y cuando la miras de cerca, cuando calculas lo que significa vivir ahí realmente, sin internet estable, sin vecinos, sin posibilidad de emergencias médicas atendidas rápidamente, la mayoría de la gente se da cuenta de que la fantasía era más seductora que la realidad. Hubo años en que el rumor de que Björk había recibido la isla como regalo del gobierno islandés circuló como hecho verificado en medios de todo el mundo, incluyendo publicaciones serias. El gobierno islandés tuvo que desmentirlo oficialmente. La isla no fue regalada a nadie. Pero el rumor dice algo interesante sobre nosotros. Necesitamos que el lugar más solo del mundo pertenezca a alguien famoso para que tenga sentido en nuestra cabeza. Del norte helado de Islandia pasamos a los Alpes austríacos. Y aquí el protagonista no es una estructura, es una familia entera que lleva generaciones diciéndole que no al Estado. Familia Ebneter, Austria. En los Alpes de Vorarlberg, en el extremo occidental de Austria, hay una granja de montaña
que solo es accesible durante 6 meses al año. Los otros 6, la nieve corta todos los caminos, sin carretera de acceso, sin conexión garantizada. Cuando la avalancha de 1999 sepultó varios senderos de la región bajo metros de nieve compactada, el gobierno regional ofreció reubicación a las familias más aisladas. Hubo ayudas económicas, casas nuevas en el valle, promesas de mejores condiciones. La familia Ebneter rechazó la oferta y lo sigue haciendo. La granja lleva en manos de la misma familia desde el siglo XVII. Han sobrevivido nevadas que bloquearon el acceso durante semanas seguidas, con niños pequeños adentro y sin posibilidad de atención médica de emergencia. Han perdido animales, han perdido cosechas enteras. Y en cada generación, cuando el gobierno vuelve a preguntar, la respuesta es la misma: esta tierra es nuestra, nadie nos echa. Lo que hace de los Ebneter algo más que una historia de terquedad alpina es lo que revelan sobre cómo funciona la identidad cuando se construye en un lugar durante 400 años. No es la granja lo que se defiende, es la continuidad. Es saber que tu bisabuelo pisó exactamente el mismo piso de madera que tú pisas ahora, que coció en la misma estufa, que vio el mismo pico nevado desde la misma ventana. Cuando el Estado ofrece reubicación, no está ofreciendo solo una casa nueva, está ofreciendo un corte, y los Ebneter, generación tras generación, deciden que el corte no vale la pena. La mayoría de la gente asume que las familias que rechazan la reubicación en zonas de riesgo alpino lo hacen por ignorancia o por falta de opciones reales. Pero en Vorarlberg, los estudios de gestión de riesgo documentaron que las familias con más años de historia en la montaña tienen estadísticamente menos muertes por avalancha que las familias llegadas en las últimas 2 generaciones. El conocimiento acumulado del terreno, qué laderas son peligrosas en qué condiciones, cuando el viento anuncia un cambio, qué crujidos en la madera de la casa significan presión de nieve anormal, es un sistema de alerta temprana que ninguna tecnología moderna ha podido reemplazar completamente. Y con eso llegamos a los 3 finales. 3 casas que suben la apuesta de maneras que todavía no te imaginas. Nido de la golondrina, Crimea. En la costa sur de Crimea, sobre un acantilado de 28 metros que cae directamente al Mar Negro, hay un castillo gótico minúsculo que parece sacado de una ilustración de cuento de hadas centroeuropeo. El nido de la golondrina, en ruso Lastochkino Gnezdo, tiene 12 metros de ancho y 2 torres de 7 pisos que se asoman al vacío marino con la elegancia de algo que sabe perfectamente que no debería estar ahí. La construcción actual data de 1912. Fue encargada por un barón petrolero alemán llamado von Steingel, que quería una dacha de verano al estilo de los castillos del Rin. Pero la historia del acantilado es más larga. Antes del castillo actual, hubo una villa de madera. Antes de la villa, una residencia de oficial ruso. Y antes de eso, un templo griego dedicado a la diosa Artemisa, de cuya existencia quedan solo referencias textuales y algunos fragmentos cerámicos. En 1927, un terremoto de magnitud 6.8 sacudió Crimea. Una parte del acantilado cedió. El castillo sobrevivió, pero la terraza y parte de la roca debajo de ella colapsaron al mar. El gobierno soviético lo clausuró. Estuvo vacío por décadas. En los años 70 lo restauraron y lo convirtieron en restaurante. En 2013, grietas nuevas obligaron a cerrarlo otra vez. Y hoy, con la situación política de Crimea en el limbo internacional después de 2014, el castillo existe en una especie de paréntesis legal y territorial. Formalmente en territorio ucraniano, según la mayoría de los gobiernos del mundo, administrado de facto por Rusia, recibiendo visitantes que llegan desde ambos lados dependiendo del año. La mayoría asume que el nido de la golondrina siempre fue un lugar de élite y lujo, destinado a ricos desde su construcción. Pero durante la época soviética, el edificio fue utilizado como sala de lectura pública y punto de acceso a bibliotecas para trabajadores locales. Un castillo diseñado para un barón petrolero alemán terminó siendo durante décadas un lugar de acceso gratuito a libros para pescadores y mineros de la costa crimea. La penúltima casa no está sobre el mar, está sobre las nubes. Castillo de Takeda, Japón.
En la prefectura de Hyōgo, en el oeste de Japón, hay unas ruinas que durante ciertas mañanas de otoño parecen flotar en el aire. El castillo de Takeda fue construido en el siglo XV y abandonado en 1600, después de la batalla de Sekigahara. Lo que queda hoy son las murallas de piedra, sin techos, sin paredes interiores, sin nada que las mantenga en pie más que la precisión con que fueron construidas hace más de 500 años. El fenómeno que lo volvió viral es meteorológico y geográfico al mismo tiempo. El castillo está a 353 metros de altura sobre el pueblo de Asago. En otoño, cuando las temperaturas caen abruptamente después de días cálidos, la niebla del valle sube exactamente hasta la base de las murallas y las deja flotando sobre un mar blanco. La imagen desde la montaña vecina, el punto donde los fotógrafos se instalan desde las 4 de la mañana para capturar el momento, es de un castillo en el cielo, sin base visible, sin tierra debajo. Los japoneses lo llaman Machu Picchu of Japan, aunque los historiadores de ambos países señalan que la comparación es más poética que precisa. Lo que sí comparten es esto: son lugares donde alguien construyó algo que debía ser permanente y que el tiempo convirtió en algo más poderoso en su ausencia que en su presencia. Nadie vive en Takeda, nadie puede, pero miles de personas trepan esa montaña cada año antes del amanecer, en frío, en oscuridad, sin garantía de que la niebla llegue ese día, para estar presentes en el momento exacto en que las ruinas flotan. Casi todo el mundo que busca ver el mar de nubes de Takeda sabe que el fenómeno ocurre en otoño, pero los guardabosques locales han documentado que la ventana real de probabilidad alta es de apenas 18 a 20 días al año, y dentro de esos días, solo las mañanas sin viento fuerte producen la imagen perfecta. La mayoría de la gente que sube a las 4 de la mañana se va con niebla ordinaria o con cielo despejado. El castillo flotante es, en términos estadísticos, un evento tan raro como un eclipse solar visible desde un punto fijo. Y ahora sí, la casa que nadie destruyó, la casa que todos reconstruyeron. La única de esta lista que no se niega a caerse, porque ya se cayó, y que sigue en pie porque su comunidad decidió que eso no era el final. Casa en la roca del Drina, Serbia. En el río Drina, en el este de Serbia, hay una roca que emerge del agua y que desde 1968 tiene encima una casa de madera del tamaño de una habitación pequeña. La historia de cómo llegó ahí es la historia de un grupo de adolescentes que necesitaban un lugar para cambiarse de ropa después de nadar. Pekka Krsmanović y sus amigos encontraron esa roca a finales de los años 60 y empezaron a usarla como plataforma de descanso. Un día alguien trajo unas tablas, luego un techo, luego paredes. La casita fue creciendo por acumulación, no planificada, no aprobada por nadie, no pagada con presupuesto público, solo una suma de ocurrencias de personas que querían un lugar propio en medio del agua. Las crecidas del Drina la destruyeron múltiples veces. En 1990, en 2010, en 2014, cada vez, sin convocatoria formal, sin organización centralizada, los habitantes de los pueblos cercanos volvieron a traer tablas y a reconstruirla. La comunidad serbia nunca preguntó si valía la pena. Para ellos, la respuesta era obvia: valía. Hoy la casa en la roca del Drina es uno de los símbolos más reconocibles de Serbia en el exterior. Aparece en publicaciones de viaje de todo el mundo. Los turistas la fotografían desde los puentes, pero nadie la posee. Nadie cobra entrada. Sigue siendo de todos y de nadie, exactamente como al principio. La imagen más compartida de la casa en la roca del Drina, la que aparece en millones de posts de Instagram, muestra la casita rodeada de agua tranquila, con los árboles del fondo reflejados perfectamente. Esa imagen requiere condiciones específicas de nivel del agua que solo ocurren pocas semanas al año. El resto del tiempo, el río está bajo y la roca parece apenas una isla rodeada de agua baja, sin el dramatismo que la hizo famosa. Lo que la gente comparte como el lugar es en realidad el lugar en su momento más raro y menos representativo. Y llegamos al número 1. Setenil de las Bodegas, España. En la provincia de Cádiz, en Andalucía, hay un pueblo donde las casas no están construidas sobre la tierra, están construidas debajo de la roca. Las calles de Setenil de las Bodegas
transcurren literalmente dentro de una grieta de la roca, con toneladas de piedra arenisca sobresaliendo encima de los tejados, de los balcones, de las terrazas de los restaurantes. Los habitantes viven bajo un techo de roca que lleva miles de años en ese lugar y que podría, en teoría, ceder en cualquier momento. Pero nadie piensa en eso, porque llevan 2000 años sin pensar en eso. Los romanos ya habitaban este cañón. Los árabes construyeron aquí durante la ocupación andalusí y dejaron una fortaleza cuyo nombre, Xitanl, deriva del árabe. Los reyes católicos lo tomaron en 1484, después de un asedio que duró 15 años, porque la geografía de la roca hacía prácticamente imposible atacar el pueblo desde arriba. La roca no era un peligro, era un ejército. Hoy, Setenil de las Bodegas tiene menos de 3000 habitantes y figura en todas las listas de los pueblos más bonitos de España. Los turistas llegan en verano, comen jamón ibérico bajo el techo de roca y se toman fotos con la expresión de quien acaba de descubrir algo que no debería existir. Los habitantes los miran con la calma de quien lleva la vida entera viviendo debajo de lo imposible. Y ahí está la clave de todo lo que hemos visto hoy. La mayoría de la gente asume que vivir bajo roca es húmedo, oscuro y estructuralmente arriesgado. Pero los arquitectos que han estudiado las construcciones de Setenil de las Bodegas documentaron que la roca actúa como aislante térmico natural. En verano mantiene las casas entre 6 y 8 grados más frescas que el exterior, y en invierno retiene el calor interior. Los antiguos habitantes no eligieron este lugar a pesar de la roca, lo eligieron por ella. El peligro aparente era, en realidad, la solución más inteligente disponible en ese clima. 15 casas, 15 razones para quedarse en un lugar donde cualquier manual de supervivencia diría, lárgate. Y si hay algo que une a todas ellas, desde el monje en su pilar de 40 metros hasta la familia catalana en su meseta de basalto, es que el peligro nunca fue el factor decisivo. Lo que importaba era la pertenencia, la identidad construida en ese lugar específico, con esa roca específica, con ese viento específico. Hay algo en los seres humanos que se niega a creer que un lugar es solo un lugar, que necesita convertirlo en hogar, aunque el hogar esté colgado sobre un abismo. Las 15 personas, familias y comunidades que aparecen en este video no son irracionales. Son la versión más honesta de algo que todos hacemos a menor escala. Quedarnos en lugares que ya no son perfectamente seguros, porque algo en nosotros dice que ese lugar nos define. Ahora la pregunta para ti, y quiero que la respondas en los comentarios sin pensarla demasiado. Si tuvieras que elegir una de estas 15 casas para vivir un año, ¿cuál elegirías? ¿Y cuál elegirías si te dijeran que es para siempre? No son la misma respuesta. Y esa diferencia dice todo sobre quiénes somos. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que hace este canal. Suscríbete y activa la campana. La próxima semana seguimos explorando los lugares, las historias y las personas que el mundo olvidó mencionar.